Mazo, de la cátedra de Histología y Embriología, Genética Humana y Bioquímica Celular. En la unidad 1 vamos a hablar de técnica histológica, microscopía, en el área de histología, mecanismos biológicos del desarrollo y ciclo sexual femenino, en el área de embriología y mutaciones en el área de genética. Esta clase vamos a abocarnos a lo que son los mecanismos biológicos del desarrollo. Los objetivos de nuestra clase va a ser enumerar los mecanismos generales subyacentes al desarrollo normal y sus anomalías y describir los mecanismos biológicos. ¿Qué es un mecanismo biológico del desarrollo? Vamos a comenzar por definirlo. Un mecanismo biológico del desarrollo es un conjunto de procesos biológicos que explican las transformaciones que se suceden en el embrión. Son 5 mecanismos: la determinación y diferenciación celular, el crecimiento, la motilidad, la muerte celular programada y la inducción. Vamos a ir viendo uno por uno. Para que podamos entender la importancia de estos mecanismos biológicos del desarrollo, a partir de una célula llamada célula huevo cigoto, va a empezar a formarse diferentes tipos de células hasta que un grupo celular llamado epiblasto va a originar 3 tipos de líneas celulares: las células del ectodermo, las células del mesodermo y las células del endodermo. Estos 3 tipos celulares le van a dar origen a todos los órganos y sistemas del ser humano. Hay genes, ¿sí?, que conducen a la división del embrión en distintos campos celulares, y estos campos celulares están determinados para originar tejidos y órganos específicos. Estos genes reciben el nombre de caja homeótica o genes con homeobox. Se presenta un esquema que define las principales regiones del cuerpo: la cabeza, el tronco, la cola y las extremidades, y estas regiones del cuerpo están codificadas en campos celulares. Estos genes van a dividir al embrión a lo largo del eje cabeza-cola en bandas con diferentes potenciales del desarrollo. Vamos a empezar ahora a estudiar los diferentes mecanismos biológicos del desarrollo y vamos a comenzar con el mecanismo biológico del desarrollo de la diferenciación celular. Este mecanismo consiste en un conjunto de procesos por los cuales las células se van a ir diversificando y diferenciando unas de otras. Es decir, que a partir de una única célula que va a sufrir modificaciones, se van a ir generando células diferentes. Una célula que se encuentre totalmente diferenciada es aquella que va a reunir las características propias o específicas de los tipos celulares hallados en el organismo adulto. Es decir, que alcanzó su significado evolutivo final. Como dijimos, esta diferenciación celular va a originar células diferentes, va a depender del sitio del genoma que se exprese cada célula, y esta diferenciación sigue criterios morfológicos, criterios fisiológicos, evolutivos y bioquímicos. Hay que diferenciar el término de lo que es la determinación celular de lo que es la diferenciación celular. Cuando hablamos de determinación celular, hablamos del proceso por el cual una célula va a reprimir algunos genes y va a expresar otros, y esto va a permitir su diferenciación a un determinado tipo celular. La diferenciación describe la expresión morfológica o funcional real de la porción del genoma que permanece disponible para cada una de las células. Es decir, que cuando hablamos de determinación, hablamos de la parte genética, cómo se expresan y suprimen genes, mientras que cuando hablamos de diferenciación, hablamos de la expresión morfológica y funcional de esto. El siguiente mecanismo biológico del desarrollo es la inducción celular, y es el proceso por el cual una célula va a incitar a otra a que se transforme en un nuevo tipo celular. Ahora vamos a ver ejemplos. Durante los fenómenos de inducción, una de las estructuras o tejidos embrionarios se va a ver obligado a seguir una vía de diferenciación. A esto se lo llama tejido inducido, y la estructura o el tejido con la capacidad para obligar a otro o a otros a diferenciarse se llama tejido inductor. Es decir, es el que va a inducir el cambio se llama tejido inductor, y al que sufre el cambio se llama tejido inducido. El tejido inducido debe poseer cierta competencia, es decir, puede tener la capacidad de reaccionar ante un estímulo. Esta competencia se adquiere en un determinado momento y se pierde luego.
Por eso existen límites de tiempo precisos para el efecto inductor. Momento para la inducción. Una vez que se produce esta inducción, el agente inductor puede desaparecer y el tejido competente continuará su diferenciación normal. Un ejemplo que vemos a lo largo del desarrollo embrionario es el ejemplo del ectodermo y la notocorda, ¿sí? La notocorda induce la diferenciación del ectodermo. Un concepto importante es el de potencialidad evolutiva y significado evolutivo. Cuando un tejido es inducido a diferenciarse en un determinado sentido, su significado evolutivo aumenta en tanto que su potencialidad evolutiva disminuye. ¿Qué es la potencialidad evolutiva? Es la posibilidad de un tejido de diferenciarse en otros tipos. De esta manera, cuanto mayor sea el número de células diferentes que puede generar una célula embrionaria, mayor es su potencialidad. El cigoto sería la célula con mayor potencialidad evolutiva. A medida que van apareciendo o se van diferenciando diferentes tipos celulares a partir de este cigoto, la potencialidad va disminuyendo. Acá lo podemos ver bien. Yo tengo esta célula huevo o cigoto con una gran potencialidad evolutiva que se va a ir diferenciando en distintos tipos de células. Por ejemplo, acá llegamos a que a partir de la célula cigoto que se va a ir diferenciando, vamos a obtener tres tipos celulares diferentes: células del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Las células del endodermo van a poder dar un determinado tipo de células, por ejemplo, las células del intestino, mientras que las células del mesodermo, por ejemplo, van a poder dar las células del corazón, y las células del ectodermo, por ejemplo, van a dar células de la piel. Las células del ectodermo no van a poder dar células del intestino, por lo tanto su potencialidad evolutiva va disminuyendo y se van acercando a su significado evolutivo. Es decir, que cuanto más indiferenciada está la célula, mayor es su potencialidad evolutiva y menor su significado evolutivo. Otro mecanismo biológico del desarrollo es el crecimiento celular. Y el crecimiento celular es el aumento de la cantidad o tamaño de las células. A partir de una célula, que es la célula huevo o cigoto, se van a formar cerca de 10 billones de células. Recordemos de biología celular que la célula tenía un ciclo que estaba formado por la interfase, que era G1, S y G2, y la fase M, que era la fase de división celular. En función a la capacidad que tiene una célula de dividirse, las células podían ser latentes, las células podían estar en división continua, o las células podían ser G0, es decir, que no se dividen. El crecimiento diferencial determina que no todas las regiones u órganos de un embrión crezcan en el mismo momento y en iguales proporciones. Tenemos dos tipos, ¿sí?, de crecimientos: la hiperplasia, que es la multiplicación celular, y la hipertrofia, que es el aumento de células. Acá tenemos un gráfico en donde en la hiperplasia vemos cómo aumenta la cantidad de células y en la hipertrofia, en cambio, aumenta el tamaño celular. Otro mecanismo biológico del desarrollo es la motilidad y migración celular, que es el proceso de movimiento celular. Si las células pueden desplazarse, pueden migrar, se distribuyen y se reordenan. Esta motilidad celular está asociada a dos submecanismos que se llaman reconocimiento celular y adhesividad celular. ¿Por qué? No solo es importante que la célula tenga la capacidad de migrar, tenga la capacidad de desplazarse, sino que tenga la capacidad de reconocer al lugar donde tiene que migrar y poder quedarse, adherirse a esa zona para poder desarrollar su potencial. Existen dos grandes tipos de migración celular: la quimiotaxis y la aptotaxis. La quimiotaxis, el estímulo para que las células migren siguiendo la presencia de una sustancia soluble, ¿sí? Se llaman moléculas quimiotácticas. Estas moléculas, llamadas morfógenas, están en la matriz extracelular. Aptotaxis, la migración celular acá, se produce siguiendo un gradiente de concentración de moléculas no solubles de la matriz extracelular, como la fibronectina y la laminina.
Durante la aptotaxis, la migración se produce por cambios en el citoesqueleto, pseudópodos, que contienen receptores para las moléculas de la matriz. Y por último tenemos la muerte celular programada, llamada apoptosis, ¿sí? Acá la célula está destinada a morir, es decir, que va a cumplir una función un determinado tiempo y luego va a sufrir apoptosis, va a degenerar. La célula que está sufriendo apoptosis tiene ciertos cambios que nos permiten identificarla. Sufre la condensación de su núcleo, la posterior fragmentación y la condensación citoplasmática. Acá podemos ver cómo una célula normal sufre dos tipos de muerte. Una es la muerte accidental, que se llama necrosis, y otra es la muerte programada, llamada apoptosis.